Corto de chico conoce a chica, bien contado, sencillito, que funciona. Vamos a ello. Hola a las personas, hoy os traigo el cortometraje Desamor, dirigido y escrito por Alba Pino, producido por Matria Films y distribuido por Distribution with Glasses, a quien mandamos un abrazo a Marta, y os cuento un poquito de qué va. Corina odia el amor, pero no puede evitar buscarlo. Quizás hoy, que tiene una cita después de mucho tiempo, sea su día de suerte. O quizá no. Al final es un cortometraje, como decía, de chico conoce a chica, es una comedia romántica en la que se habla sobre todo de los desamores de esta chica, de Corina, y cómo, bueno, pues a lo largo del tiempo ha ido aprendiendo a convivir con ellos, a convivir con decepciones, con las frustraciones de no conseguir o no encontrar a esa persona con la que ser feliz, o al menos esa persona con la que poder compartir una compañía agradable y convivir. Y está muy bien, este cortometraje lo pude ver en Sanse Cortos en Abierto, en la sesión de febrero, una sesión de cortos muy cortitos, aprovechando que estábamos en el mes más corto del año, y la verdad es que me sorprendió porque fue uno de esos cortos que está como muy bien hecho, muy correcto, muy sencillito, pero que está muy bien contado y además con un puñado de elementos narrativos que creo que lo hacen un cortometraje sobre todo muy inteligente. Y además, como ya digo, siendo un corto que realmente la historia no es que nos esté contando nada nuevo, lo hemos visto miles de veces. Una persona, en este caso una chica, que se encuentra con que todos los tíos con los que sale o con los que tiene citas pues son un desastre. Pero bueno, por señalar algunos de estos elementos que decía, algunas de estas claves por las que merece la pena ver este cortometraje, el primero, por ejemplo, podríamos señalar romper esa cuarta pared. Hay varios momentos en los que Corina mira a cámara, nos mira a nosotros como espectadores y nos cuenta su historia. No es que esté hablando a un público al otro lado de la pantalla como muy concreto, sino que está hablando a alguien en general, alguien que no sabemos quién es, pero que nosotros nos podemos identificar con ella en el momento en el que sentimos que algunas de estas cosas que ella nos muestra han podido ser similares en nuestra vida, de algún modo. Y creo que está muy bien, porque en el fondo lo que está haciendo al romper con la cuarta pared es hacer una especie de confesión. Es un modo de hablarnos directamente y de contar lo que siente, lo que le afecta, lo que le duele. Y eso hace que enseguida empaticemos, aunque incluso no nos haya ocurrido cosas similares, nos vamos a sentir un poco, bueno, sí, con cierta empatía, o vamos a entrar en la historia y vamos a comprender por lo que está pasando, porque es que nos está hablando a nosotros, con lo cual creo que es una buena estrategia. Y además, en este caso, utiliza una narración en primera persona. Es verdad que en el momento en el que se rompe la cuarta pared y tenemos a un personaje que nos está contando su historia, obviamente vamos a tener a un narrador en primera persona que, bueno, se podría compaginar con otro tipo de narradores, pero en este caso sobre todo creo que el cortometraje se apoya en este tipo de narración. El narrador en primera persona en el cine es este que muchas veces tira de voz en off o de voiceover y nos cuenta un poco cómo fue una situación concreta, que rememora lo que ocurrió, siempre desde su punto de vista, no tanto desde un punto de vista más omnisciente y más objetivo, porque en el fondo ella nos está contando su versión de los hechos, ¿no? Que podríamos conocer también la versión de los hechos de ellos, pero no es el caso. Desde luego no es una narración en segunda persona, porque sería un poco más extraño. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Mapa de León Siminiani, si no me equivoco, utilizaba un narrador en segunda persona, y luego, por supuesto, en tercera persona, más omnisciente, más objetivo. Por ejemplo, al final del cortometraje, cuando vemos a Karina en este restaurante, en este bar, esperando a su última cita, probablemente esté más desde una perspectiva de un narrador en tercera persona más que en primera, porque aquí ya perdemos un poco el foco para ver también al camarero, para ver un poco a su alrededor, y es una perspectiva distinta. También otro elemento que podemos encontrar son los flashbacks, que en
algunas ocasiones los flashbacks no suelen funcionar, tanto en cortos como en películas o series, porque se vuelven muy expositivos, ¿no? Y al final se utilizan más para contar algo que nos viene bien como guionistas, porque tenemos que meter esa información y lo utilizamos a través del flashback, pero generalmente cuando solamente son meramente expositivos no funcionan del todo bien. Aquí sí, aquí funcionan muy bien, primero porque son muy orgánicos, porque a través de esta voz del narrador, de la narradora, que nos va contando cómo fueron estos flashbacks, no se convierten tanto en expositivos, sino que le está añadiendo además comedia, le está añadiendo un tono muy concreto que vamos a poder apreciar ese tono a lo largo del cortometraje, y además le mete un poco más de caña a este conflicto, ¿no? De no ser capaz de encajar con nadie, o que nadie encaje con nosotros, o no encontrar a una persona que nos haga feliz. Y creo que en este sentido estos flashbacks están muy bien, porque ya no solamente nos sirven para contar su historia pasada, sino que también están construyendo al personaje. Que sepamos lo que ocurrió en el pasado es, por supuesto, información súper interesante de cara a entender cuál es el conflicto actual, pero es que además en este caso también nos está construyendo a un personaje muy concreto que tiene una mochila de traumas, o no sé si llamarlo tanto como traumas, pero sí que ha sufrido una serie de decepciones que al final la han convertido en lo que es hoy, que vemos que es un personaje en algunos puntos un poco casi nihilista, o incluso un poco cínica con respecto a la posibilidad de encontrar el amor. Y luego me gusta mucho cómo trata el tema, porque, lo decía antes, al final cortometrajes sobre el desamor hay cientos de miles de millones. Seguramente la mayoría de los cortometrajes tienen que ver con el desamor o el amor. Las decepciones amorosas es como un tropo que se suele utilizar tanto en cine, en teatro, en literatura, en música, y lo vamos a encontrar siempre en las narraciones. Pero creo que aquí la clave es cómo se cuenta. Lo hemos visto en otros cortometrajes que hemos analizado en el canal, que muchas veces no es tanto la historia en sí, que puede estar más o menos bien y puede funcionarnos, sino cómo se cuenta. Eso es lo que hace que la historia, el cortometraje, lo que nos están contando o lo que queremos contar sea verdaderamente original. Al final, conflictos es que hay muy poquitos y siempre se van a repetir. Por eso, si de repente cogemos este conflicto, el de una persona que odia el amor, que piensa que nunca va a encontrar a nadie, que está harta de probar a ver si este es el tío con el que me voy a quedar, pero es que resulta que es tonto perdido, creo que si eso, que lo hemos visto muchas veces y que puede resultar reiterativo, lo contamos a través de elementos como los que hemos señalado, pues romper la cuarta pared, una narración en primera persona que nos está relatando esos flashbacks en los que vemos situaciones anteriores en las que entendemos por qué el personaje siente lo que siente, pues al final estamos haciendo que esa historia sea mucho más rica y especial. Incluso podríamos señalar ese final abierto, ¿no? Que no terminamos de saber exactamente qué es lo que termina de ocurrir con ella. Y creo que también es algo que habla mucho también del personaje, ¿no? De que no se fía, de que tiene muchas inseguridades, de que, pues puede que sí, puede que esto funcione, pero es que, claro, también tiene que solucionar todo lo que he vivido atrás y tiene que aprender a dar ese voto de confianza, ¿no? Para poder seguir dando pasos. Y por supuesto le tienen que encajar, que tiene que también ocurrir que en su última cita la persona a la que conoce no sea pues un absoluto idiota. Y en general creo que es un muy buen corto, Desamor, de Alba Pino. Si podéis echar un vistazo, creo que lo vais a disfrutar mucho. Y yo me despido aquí, así que hasta otra. Chao a las personas.